Bien, fíjense, vamos a explicar algo sobre transformadores. Ya ustedes saben que los transformadores están hechos con bobinas y las bobinas están arrolladas encima de un núcleo especial. Digo especial porque no es un núcleo macizo, sino es un núcleo laminado de hierro dulce, y se hace así laminado para evitar unas corrientes que se inducen, que le llaman corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que producen pérdidas en el transformador y lo calientan. Esto que está acá, N1 sobre N2 igual a E1 sobre 2 igual a I2 sobre I1, eso se conoce como razón de transformación. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario debe ser igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Guardan la misma relación. Y debe ser igual también a la corriente que se produce en el secundario sobre la corriente del primario. Así pasa en los transformadores. Y esas relaciones se conocen como razón de transformación. Para calcular la eficiencia de un transformador o el porcentaje de eficiencia, lo que se hace es que se determina la potencia del primario, E2 por I2, perdón, la potencia del secundario aquí, E2 por I2, potencia del secundario, E2 por I2, sobre la potencia del primario, E1 por I1, y esa división la multiplicamos por 100 y eso da la eficiencia. Esto es así porque siempre la potencia de un secundario de un transformador da un poquito menor que la potencia del primario, porque la potencia del primario es toda la potencia que se entrega al transformador y hay una parte que se pierde haciendo trabajar el transformador, y esa parte que se pierde, que es poca, porque como dije, pues los fabricantes hacen que eso no se pierda mucho. Bueno, esa relación de potencia del secundario con la potencia del primario multiplicada por 100, eso da la eficiencia del transformador. Luego hay una parte que llaman regulación, el porcentaje de regulación de un transformador. Eso se refiere al voltaje de la salida. El voltaje sin carga en la salida menos el voltaje a plena carga en la salida del transformador sobre el voltaje a plena carga por 100, eso da la regulación. Siempre el voltaje de un transformador cuando está sin carga es un poco mayor que el voltaje con carga, o sea, cuando está trabajando, cuando está entregando corriente. Por eso es que al restar acá y luego dividirlo entre el voltaje a plena carga, eso y multiplicarlo por 100, eso da el porcentaje de regulación del transformador. La otra cosa que tengo que decir de los transformadores es que el fabricante hace de que la potencia del primario, E1 por I1, sea más o menos igual a la potencia del secundario, E2 por I2. Pero eso es en la teoría, porque en la práctica siempre la potencia en el secundario es un poco menor que la potencia del primario. Ya dije que hay una parte de potencia o una pérdida que se tiene que perder para hacer trabajar al transformador como transformador. Pero los fabricantes de los transformadores hacen que no se pierda mucho, que casi lo que se entrega al primario
se pueda sacar en el secundario en potencia. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque lo que quería hablar un poco sobre transformadores. Y los transformadores dentro del campo de la electricidad, los transformadores son máquinas eléctricas estáticas. O sea que tienen bobina primaria y bobina secundaria, pero ninguna de ellas se mueve, o sea, todo es estático. Y así es considerado dentro del campo de la electricidad. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.